Cierra los ojos y olvida todo lo que te enseñaron sobre el origen de la humanidad. Estás a punto de presenciar el hallazgo arqueológico más disruptivo del siglo XX. Antes de la escritura, antes de la rueda, incluso antes del primer grano de trigo cultivado, ya existía esto. Un monumento tan láser, tan preciso y tan antiguo, que las preguntas que genera son más peligrosas para los libros de texto que las respuestas oficiales. Acompáñame a Turquía, 11.500 años en el pasado. El viaje comienza ahora. La cámara avanza lentamente a ras de suelo en un desierto polvoriento y soleado en el sureste de Turquía, cerca de la actual ciudad de Anlurfa. El viento sopla suavemente. De repente, la toma revela la silueta de la figura enigmática del guía, de espaldas, vestido con un abrigo atemporal de lino oscuro que parece flotar en el viento, mirando hacia una colina redondeada y artificial. No vemos su rostro, solo su presencia sutil y conocedora. Estás pisando suelo sagrado, viajero, susurra. La cámara se eleva rápidamente sobre la colina, revelando un plano general épico de la excavación. Vemos múltiples recintos circulares de piedra alineados en la ladera. Tumbados en el suelo, decenas de pilares de caliza en forma de T, masivos e imponentes, parecen emerger de la tierra como gigantes dormidos. La luz del atardecer tiñe las ruinas de un color naranja dorado. No hay edificios residenciales, no hay señales de vida doméstica, solo monumentos sagrados. Nada de lo que ves aquí debería existir, según la ciencia, explica la voz. Viajamos 1500 años más en el pasado, al inicio del Neolítico precerámico B. Vemos a decenas de hombres y mujeres, nómadas, cazadores-recolectores, trabajando al unísono. No hay jerarquías evidentes. Con herramientas de piedra y obsidiana, golpean la caliza. La cámara se enfoca en sus rostros concentrados, sudorosos, moviendo bloques de hasta 20 toneladas mediante cuerdas y troncos de madera. No hay agricultura, no hay excedentes de comida almacenados. Estas personas no deberían tener la capacidad de organizar tal obra, advierte la voz. La cámara nos lleva a un primer plano extremo de uno de los pilares en forma de T. Vemos relieves intrincados grabados en la piedra, zorros, buitres, escorpiones y leones. Las figuras están estilizadas, poderosas, y parecen vibrar en la oscuridad iluminadas por una antorcha que sostiene el guía, de nuevo con la identidad oculta. No son símbolos de paz doméstica, son tótems de depredación, de miedo y de poder ancestral. ¿Qué historia están contando?, pregunta el guía. Vemos un plano medio de un pilar de Tesapé de más de 5 metros de altura. La cámara sigue su diseño geométrico. La voz explica, no es solo una T, es una figura estilizada. Vemos relieves en los lados del pilar que sugieren brazos, manos e incluso un cinturón y un taparrabos. Son seres monumentales, sin rostro, que observan el mundo andante desde su pedestal de piedra. Representan algo más que tótems. Quizás sean los primeros dioses de la humanidad. Un plano general conceptual de la zona circundante de Göbekli Tepe, recreada milenios atrás. Vemos la colina monumental, a su alrededor, estepas salvajes, cazadores nómadas con arcos y tiendas de campaña de cuero. La cámara barra la zona buscando viviendas permanentes, granjas, canales de riego. No encuentra nada. El narrador advierte, aquí no hay casas. Estas personas no vivían aquí. Venían desde cientos de kilómetros de distancia para construir este templo. La cámara se detiene en un primer plano extremo de un puñado de espigas de trigo silvestre, Triticum dicocoides, creciendo en una ladera cerca de Göbekli Tepe. La voz explica con un tono críptico, justo aquí, viajero, en estas montañas, es donde la genética del trigo silvestre se transformó en el trigo domesticado. No fue el hambre lo que inventó la agricultura, fue la necesidad de alimentar a los miles de cazadores que venían a este templo estelar. El excedente de comida no fue el motor de la revolución, sino la consecuencia de la fe. Vemos al guía, con el rostro desenfocado, de espaldas, tocando suavemente un pequeño artefacto de obsidiana en el suelo del recinto de la obsidiana de este sitio. Viajó cientos de kilómetros, dice. Vemos una recreación de una ruta de intercambio neolítica, cazadores moviendo obsidiana y obsidiana siendo tallada en la excavación principal. El narrador sentencia, Göbekli Tepe fue un centro de comercio. Un plano general conceptual de Göbekli Tepe bajo un cielo estrellado andino hiperrealista. Sobre la colina de los templos, superponemos gráficos brillantes en 3D de la Vía Láctea que se funde visualmente con la estructura conceptual del equipo binario del episodio 2.
Vemos cómo el diseño de la ciudad se alinea perfectamente con los picos de las montañas circundantes, los Apus, y con constelaciones específicas como las Pléyades. Al ignorar la posibilidad de una mayor antigüedad para estos sitios, la arqueología moderna mantiene una zona de confort que evita preguntas sobre el verdadero origen de la civilización en América. No es fonética, es una lección tecnológica diferente. Los incas heredaron el conocimiento de la piedra blanda de Tiahuanaco, quienes a su vez lo heredaron de una civilización precataclísmica que desapareció sin rastro. Pero, ¿quiénes eran esos arquitectos fantasmas y por qué las marcas de cortes mecánicos en Pumapunku, cerca del lago Titicaca, sugieren una conexión con las ciudades fenicias del Mediterráneo y la búsqueda del oro de Ofir que la historia oficial ha intentado enterrar bajo la arena? Imagina un mundo donde la oscuridad es absoluta, rota solo por un río de estrellas tan brillante que proyecta sombras. Los cazadores que construyeron Göbekli Tepe no solo miraban el suelo en busca de presas, estaban obsesionados con el firmamento. Hoy vamos a desenterrar la prueba de que este lugar no fue solo el primer templo, sino el primer observatorio astronómico de la humanidad. Un mapa estelar de piedra que graba en la roca un secreto aterrador que la ciencia apenas está empezando a descifrar. Volvemos a entrar en el recinto de el más grande y mejor conservado. El guía avanza por una pasarela de metal moderna, pero la cámara se enfoca solo en sus botas atemporales pisando cerca de la caliza antigua. La luz de su linterna recorre los pilares centrales, de más de 5 metros de altura. Aquí, en la penumbra, el tiempo se detiene, dice. Vemos cómo la luz revela la textura rugosa de la piedra y las sombras de los relieves de zorros y serpientes que parecen moverse. Un plano general conceptual del cielo nocturno sobre Göbekli Tepe milenios atrás. Gracias a la precesión de los equinoccios, las estrellas no estaban donde están hoy. Vemos una recreación digital hiperrealista de la Vía Láctea brillando con una intensidad brutal sobre los pilares en forma de T. El narrador explica, los constructores alinearon estos recintos con una precisión matemática hacia fenómenos celestes específicos. Estaban rastreando el movimiento de los dioses en el cielo. La cámara se detiene en los dos pilares centrales del recinto de están ligeramente girados. El guía, de espaldas, señala con un dedo enguantado la dirección hacia el sur. Superponemos un gráfico brillante en 3D que muestra la trayectoria de la estrella Sirio elevándose en el horizonte andino de hace 11.000 años, alineándose perfectamente con el pasillo central de los pilares. No rastreaban el sol, viajero, rastreaban el nacimiento de la estrella más brillante del cielo nocturno. Nos acercamos al pilar 43, conocido como la piedra del buitre. Es el pilar más complejo y misterioso de todos. La cámara capta en primer plano un relieve inquietante. Un buitre sostiene una esfera, el sol, una cabeza humana, con sus alas. Debajo, escorpiones, serpientes y un hombre sin cabeza. Este no es un simple relieve de animales, viajero. Es un código. Superponemos gráficos digitales brillantes sobre el pilar 43. Las figuras de animales se transforman visualmente en constelaciones familiares. El zorro se convierte en la constelación del zorro, el escorpión en Escorpio, el buitre con la esfera en Sagitario apuntando al centro de la galaxia. El narrador explica la hipótesis de que Göbekli Tepe es un zodiaco antiguo. Ellos no veían solo animales, veían el mapa del cielo binario que gobernaba sus vidas nómadas. El guía se detiene ante el pilar 43, con el rostro oculto en sombras. Señala un símbolo específico que algunos investigadores interpretan como una fecha estelar. Vemos una visualización digital conceptual de los números brillantes 10.950 antes de nuestra era flotando sobre la piedra. Si la interpretación es correcta, viajero, este pilar no solo marca las estrellas, marca el momento exacto de una catástrofe que cambió el mundo para siempre. Un plano general conceptual del cielo andino. De repente, una luz cegadora atraviesa la atmósfera. Vemos la recreación digital del impacto del cometa del Drías reciente. Explosiones masivas, incendios globales y una columna de humo y polvo cubriendo el sol. Superponemos gráficos que muestran una caída drástica de la temperatura global de más de 10 grados en cuestión de años. El narrador susurra. El mundo de los cazadores-recolectores se congeló. El paraíso neolítico se convirtió en un infierno blanco.
Volvemos a Göbekli Tepe, 1000 años después del impacto. Vemos a los cazadores trabajando febrilmente bajo un cielo grisáceo y frío. La voz explica, Göbekli Tepe no se construyó en tiempos de abundancia, viajero. Se construyó en tiempos de desesperación. Este observatorio estelar fue erigido para recordar el cataclismo que cayó del cielo y para apaciguar a los dioses que lo enviaron. El miedo fue el motor de la fe, y la fe unificó a las tribus nómadas para sobrevivir. Un plano general de la colina de Göbekli Tepe en Twayilaet. Vemos fogatas encendidas en múltiples recintos, iluminando los pilares centrales. Alrededor de la colina, miles de cazadores-recolectores de diferentes tribus andinas están reunidos, compartiendo historias y conocimientos astronómicos. El narrador sentencia, Göbekli Tepe fue el primer centro de procesamiento de datos astronómicos y culturales de la humanidad. Unificó a pueblos dispersos bajo una misma cosmología de supervivencia binaria. Los constructores de Göbekli Tepe grabaron el código cósmico en piedra blanda y heredaron el conocimiento de la piedra ablandada a Pumapunku en el lago Titicaca, quienes a su vez lo heredaron de una civilización precataclísmica que desapareció sin rastro. Pero, ¿quiénes eran esos arquitectos fantasmas y por qué las marcas de cortes mecánicos en Pumapunku, cerca del lago Titicaca, sugieren una conexión con las ciudades fenicias del Mediterráneo y la búsqueda del oro de Ofir que la historia oficial ha intentado enterrar bajo la arena? La cámara enfoca un plano general de Pumapunku bajo la tormenta eléctrica masiva que ilumina el horizonte. Cierra los ojos y siente el frío de la piedra antigua. Hasta ahora, hemos visto a Göbekli Tepe como un triunfo de la vida, de la organización y de la astronomía. Pero este lugar sagrado guarda un secreto mucho más oscuro y visceral bajo sus suelos de terrazo. No solo miraban a las estrellas, estaban obsesionados con lo que venía después de la vida. Hoy vamos a descender a las profundidades del ritual neolítico para enfrentar el hallazgo que horrorizó y fascinó a los arqueólogos a partes iguales. Fragmentos de cráneos humanos tallados, perforados y exhibidos. Bienvenidos al primer culto a los antepasados de la humanidad, donde la muerte era solo el principio. Volvemos a entrar en los recintos circulares, pero esta vez la cámara baja, a ras de suelo. El guía avanza lentamente, con su abrigo atemporal rozando la caliza polvorienta. Su linterna ilumina el suelo de terrazo pulido, hecho de cal quemada y arcilla, duro como el cemento. Bajo este suelo, viajero, yace la verdadera obsesión de los cazadores, susurra. La cámara se detiene ante una pequeña grieta en el suelo, donde la oscuridad parece absoluta. Vemos brochas finas retirando tierra centenaria. Entre el sedimento, no aparecen herramientas, sino fragmentos de hueso humano grisáceo y desgastado. No son esqueletos completos, son huesos largos, y sobre todo, fragmentos de bóvedas craneales. El narrador explica, Göbekli Tepe no fue un cementerio. Fue un escenario ritual donde los huesos de los muertos eran manipulados, reabiertos y vueltos a enterrar. A sus pies, yace una pequeña pila de fragmentos de huesos humanos. La luz de la linterna del guía recorre los relieves del pilar. Serpientes que descienden hacia el suelo, zorros acechando, de nuevo, la figura del hombre sin cabeza del episodio 2. Los pilares monumentales no solo sostenían el techo, viajero, sostenían la cosmología binaria de la vida y la muerte. Eran los guardianes del portal hacia el más allá. La obsidiana brilla bajo la luz de Twayilaet. El narrador describe el proceso aterrador. Los arqueólogos encontraron marcas profundas y paralelas en los fragmentos de cráneos. No fueron hechas por accidente. Usaron obsidiana para descarnar los cráneos poco después de la muerte. Estaban limpiando el hueso para el ritual. Vemos microscópicamente las marcas de corte profundas, paralelas y en forma de V. Superponemos un gráfico digital brillante que analiza la tafonomía, la dirección de los cortes y la frescura del hueso al momento de la marca. El narrador explica con tono críptico, las marcas de obsidiana son diferentes a las de la degradación natural. Son pruebas irrefutables de manipulación humana post-mortem intencional. Volvemos al pilar 43, la piedra del buitre del episodio 2. La cámara capta en primer plano el relieve del buitre sosteniendo la esfera. El narrador explica la nueva interpretación oscura. La esfera que sostiene el buitre no es el sol. Es un cráneo humano de piedra blanda. Los buitres eran los psicopompos del Neolítico, los encargados de llevar el alma, contenida en el cráneo binario, hacia el cielo estelar helenizado andino.
El guía se detiene ante otro fragmento de cráneo, con el rostro oculto en sombras. Este fragmento tiene un agujero artificial perfectamente circular perforado cerca de la parte superior. No solo los limpiaron, viajero, los perforaron. Algunos investigadores creen que estos cráneos eran colgados de los pilares o de cuerdas, exhibidos como tótems de poder ancestral. Vemos una visualización digital conceptual del cráneo colgando y girando lentamente bajo el cielo estrellado andino. Vemos a miles de cazadores-recolectores nómadas del episodio 1 reunidos alrededor del recinto de en el centro. Un chamán con una máscara de zorro binario sostiene un cráneo limpiado y perforado, que refleja la luz de las fogatas. El narrador sentencia: Göbekli Tepe fue el primer centro de procesamiento de datos astronómicos y culturales de la humanidad. El culto a los cráneos unificó a tribus dispersas bajo una misma cosmología de supervivencia binaria y miedo a los dioses estelares. El culto a los muertos y el miedo a los dioses estelares unificaron a pueblos dispersos bajo una misma cosmología de supervivencia binaria y fe. No fue el excedente de comida lo que inventó la agricultura, fue la necesidad de alimentar a los miles de cazadores que venían a este templo estelar. Vemos restos de barcos fenicios y ánforas bajo el agua de la bahía de Guanabara en Brasil del episodio 2. El narrador baja el tono. Los constructores de Göbekli Tepe grabaron el código cósmico en piedra blanda y heredaron el conocimiento de la piedra ablandada a Puma Punku en el lago Titicaca, quienes a su vez lo heredaron de una civilización precataclísmica que desapareció sin rastro. Pero, ¿quiénes eran esos arquitectos fantasmas y por qué decidieron, hace 11.000 años, cometer el acto más extraño de todos? Decidieron enterrar este templo entero, piedra por piedra, bajo toneladas de tierra, y marcharse para siempre. El acto del enterramiento final comienza ahora. La cámara enfoca un plano general de Puma Punku bajo la tormenta eléctrica masiva que ilumina el horizonte. Cierra los ojos y siente el peso de la tierra sobre tu piel. Imagina que pasas siglos construyendo el monumento más sagrado de tu existencia, el observatorio que rastrea a los dioses estelares binarios, y el santuario que custodia los cráneos de tus ancestros tallados con obsidiana del episodio 3. Y luego, de repente, decides que debe desaparecer. No por una guerra, no por un desastre natural, sino por una decisión deliberada, coordinada y masiva. Hoy vamos a presenciar el acto más extraño y laborioso del Neolítico, el momento en que los cazadores decidieron enterrar Göbekli Tepe entero, colina por colina, bajo toneladas de tierra, y marcharse para siempre. ¿Por qué ocultaron su mayor triunfo a los ojos del futuro? Volvemos a la colina artificial de Göbekli Tepe, la colina barriguda del episodio 1. La cámara avanza lentamente, siguiendo la figura enigmática del guía, de espaldas, vestido con su abrigo atemporal de lino oscuro que parece flotar en el viento, mirando hacia la cima redondeada y artificial. No vemos su rostro, solo su presencia sutil y conocedora. Estás pisando suelo sagrado, viajero, susurra. La cámara enfoca la base de la colina, revelando capas y capas de tierra compactada que no coinciden con la geología natural de la zona. No es una montaña, es un túmulo funerario monumental para un templo estelar. Vemos brochas finas retirando tierra centenaria. Entre el sedimento, no aparecen herramientas monumentales, sino fragmentos de hueso humano grisáceo y desgastado del episodio 3, herramientas de obsidiana del episodio 1 y miles de restos de animales, gacelas, jabalíes, uros. El narrador explica: el material de relleno no fue simple tierra, viajero. Mezclaron los restos de sus banquetes rituales, sus herramientas binarias y los huesos de sus muertos para matar ritualmente el templo antes de enterrarlo. Viajamos al recinto de el más grande y mejor conservado del episodio 2. La cámara se enfoca en los pilares centrales, de más de 5 metros de altura, con sus relieves de serpientes y zorros brillando bajo la luz de la linterna del guía. Vemos a miles de cazadores-recolectores nómadas del episodio 1, organizados y numerosos, trabajando al unísono. No hay jerarquías evidentes. Golpean la caliza con herramientas de piedra y obsidiana. La cámara se enfoca en sus rostros concentrados, sudorosos, moviendo bloques de hasta 20 toneladas mediante cuerdas y troncos de madera. No hay agricultura, no hay excedentes de comida almacenados. Estas personas no deberían tener la capacidad de organizar tal obra, advierte la voz. No es solo una T, es una figura estilizada.
Vemos relieves en los lados del pilar que sugieren brazos, manos e incluso un cinturón y un taparrabos del episodio 1. Son seres monumentales, sin rostro, que observan el mundo andante desde su pedestal de piedra. Representan algo más que tótems. Quizás sean los primeros dioses binarios de la humanidad. La obsidiana brilla bajo la luz de Twilight. El narrador describe el proceso aterrador. Los arqueólogos encontraron marcas profundas y paralelas en los fragmentos de cráneos. No fueron hechas por accidente. Usaron obsidiana para descarnar los cráneos poco después de la muerte. Estaban limpiando el hueso para el ritual binario. Vemos la colina monumental. A su alrededor, estepas salvajes, cazadores nómadas con arcos y tiendas de campaña de cuero. La cámara barra la zona buscando viviendas permanentes, granjas, canales de riego. No encuentra nada. El narrador advierte: aquí no hay casas. Estas personas no vivían aquí. Venían desde cientos de kilómetros de distancia para construir este templo estelar. La voz explica con un tono críptico: justo aquí, viajero, en estas montañas, es donde la genética del trigo silvestre se transformó en el trigo domesticado. No fue el hambre lo que inventó la agricultura, fue la necesidad de alimentar a los miles de cazadores que venían a este templo estelar. El excedente de comida no fue el motor de la revolución, sino la consecuencia de la fe binaria. Vemos al guía, con el rostro desenfocado, de espaldas, tocando suavemente un pequeño artefacto de obsidiana en el suelo del recinto del episodio 2. La obsidiana de este sitio viajó cientos de kilómetros, dice. Vemos una recreación de una ruta de intercambio neolítica, cazadores moviendo obsidiana y obsidiana siendo tallada en la excavación principal. El narrador sentencia: Göbekli Tepe fue un centro de comercio, de intercambio cultural y de fe. Unificó a tribus dispersas bajo una misma cosmología estelar binaria. Vemos cómo el diseño de la ciudad se alinea perfectamente con los picos de las montañas circunstantes, los Apus, y con constelaciones específicas como las Pléyades. Al ignorar la posibilidad de una mayor antigüedad para estos sitios, la arqueología moderna mantiene una zona de confort que evita preguntas sobre el verdadero origen de la civilización en América. No es fonética, es una elección tecnológica diferente. Vemos restos de barcos fenicios y ánforas bajo el agua del episodio 2. El narrador baja el tono. Los constructores de Göbekli Tepe grabaron el código cósmico en piedra blanda y heredaron el conocimiento de la piedra ablandada a Pumapunku en el lago Titicaca, quienes a su vez lo heredaron de una civilización precataclísmica que desapareció sin rastro. Pero, ¿quiénes eran esos arquitectos fantasmas y por qué las marcas de cortes mecánicos en Pumapunku, cerca del lago Titicaca, sugieren una conexión con las ciudades fenicias del Mediterráneo y la búsqueda del oro de Ofir que la historia oficial ha intentado enterrar bajo la arena? La cámara enfoca un plano general de Pumapunku bajo la tormenta eléctrica masiva que ilumina el horizonte. Cierra los ojos y despierta en el presente. ¿Y si todo lo que crees saber sobre tu propia civilización es una mentira conveniente? Durante un siglo, la arqueología oficial nos ha contado la misma historia. Primero vino la agricultura, luego las ciudades y finalmente la religión. Pero Göbekli Tepe, el templo imposible built by Hunters del episodio 1, invierte esa ecuación por completo. Hoy vamos a desenterrar el legado silenciado de los cazadores binarios, y a entender cómo su obsesión por las estrellas del episodio 2 y por la muerte del episodio 3 forjó el mundo que hoy habitamos. El origen de tu civilización no fue el hambre, viajero, fue la fe y el banquete ritual que la fe hizo necesario. Volvemos al campo de trigo silvestre cerca de Göbekli Tepe del episodio 1. La cámara avanza lentamente, siguiendo la figura enigmática del guía, de espaldas, vestido con su abrigo atemporal de lino oscuro que parece flotar en el viento, mirando hacia la colina redondeada y artificial. No vemos su rostro, solo su presencia sutil y conocedora. Estás pisando suelo sagrado, viajero, susurra. Vemos como un gráfico brillante en 3D superpone la genética del trigo silvestre transformándose en el trigo domesticado. El narrador explica la nueva teoría. No fue el hambre lo que inventó la agricultura, fue la necesidad de alimentar a los miles de cazadores que venían a este templo estelar binario. Un plano medio conceptual de una excavación arqueológica cuidadosa. Vemos brochas finas retirando tierra centenaria. Entre el sedimento,
No aparecen herramientas monumentales, sino fragmentos de hueso humano grisáceo y desgastado del episodio 3, herramientas de obsidiana del episodio 1 y miles de restos de animales, gacelas, jabalíes, uros. El narrador explica, el material de relleno no fue simple tierra, viajero. Mezclaron los restos de sus banquetes rituales, sus herramientas binarias y los huesos de sus muertos para matar ritualmente el templo antes de enterrarlo. Vemos cómo los antiguos constructores tallaron la roca viva y levantaron muros de contención poligonales perfectos, idénticos a los del episodio 1, para sostener el camino en el aire. La narración oficial ha mantenido esta dicotomía por siglos, pero al observar la precisión de los cortes en el granito rosa para estos muros en Ollantaytambo en el episodio 1, la teoría del ablandamiento térmico o químico parece más lógica que la idea de miles de hombres golpeando con piedras de río durante décadas. La cámara se enfoca en un pilar en forma de T en el recinto B del episodio 3. Vemos cómo la figura estilizada de la T antropomórfica del episodio 1 se transforma visualmente en la figura de un rey guerrero de la edad de bronce andina. Vemos a miles de cazadores-recolectores nómadas del episodio 1, organizados y numerosos, trabajando al unísono. No hay jerarquías evidentes. Golpean la caliza con herramientas de piedra y obsidiana. La cámara se enfoca en sus rostros concentrados, sudorosos, moviendo bloques de hasta 20 toneladas mediante cuerdas y troncos de madera. No hay agricultura, no hay excedentes de comida almacenados. Estas personas no deberían tener la capacidad de organizar tal obra, advierte la voz. Sobre la colina de los templos, superponemos gráficos brillantes en 3D de la Vía Láctea del episodio 2 que se funde visualmente con la estructura conceptual del equipo binario del episodio 3. Vemos cómo el diseño de la ciudad se alinea perfectamente con los picos de las montañas circundantes, los Apus, y con constelaciones específicas como las Pléyades. Al ignorar la posibilidad de una mayor antigüedad para estos sitios, la arqueología moderna mantiene una zona de confort que evita preguntas sobre el verdadero origen de la civilización en América. No es fonética, es una elección tecnológica diferente. Vemos como el Cuapacñán, o Gran Camino Inca, serpentea y se extiende vorazmente por la cordillera de los Andes, cubriendo más de 30.000 kilómetros. Vemos como el conocimiento de la piedra ablandada del episodio 1 y el código binario de los quipus del episodio 2 se difunden por todo el subcontinente. No fue solo la agricultura lo que se extendió, viajero. Fue la fe estelar binaria de Göbekli Tepe la que unificó a pueblos dispersos bajo una misma cosmología de supervivencia y miedo a los dioses. Regresamos a Puma Punku, el campo de escombros de una explosión tecnológica del episodio 4. La cámara vuela a baja altura sobre el altiplano boliviano, cerca del lago Titicaca, a más de 3.800 metros de altura. Vemos los bloques gigantes de andesita con sus cortes mecánicos de micras, que desafían la física. Vemos al guía, con el rostro desenfocado, de espaldas, tocando suavemente un pequeño artefacto de obsidiana en el suelo del recinto del episodio 2. Los incas heredaron la tecnología de la piedra, el código binario y la genética, pero la verdadera maravilla es cómo integraron todo ese conocimiento en una ciudad astronómica secreta que la arqueología oficial se niega a reconocer como un observatorio estelar de micras. Las ruinas, con sus columnas solitarias y sus rostros de piedra ennegrecidos del episodio 2, son el testimonio mudo de esa noche de furia fenicia. El narrador reflexiona, la historia no es algo que pasó y terminó, es algo que fluye bajo nuestros pies. Las piedras hablan por sí mismas y cuentan una historia de ingenio y poder que desafía el tiempo. Si te apasiona descubrir la verdad oculta detrás de las civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tenemos mucho más que desenterrar. Gracias por acompañarnos en este viaje a las cumbres de la historia. Nos vemos en el próximo video. Vemos restos de barcos fenicios y ánforas bajo el agua del episodio 2. El narrador baja el tono. Los constructores de Göbekli Tepe grabaron el código cósmico en piedra blanda y heredaron el conocimiento de la piedra ablandada a Puma Punku en el lago Titicaca, quienes a su vez lo heredaron de una civilización precataclísmica que desapareció sin rastro. Pero, ¿quiénes eran esos arquitectos fantasmas y por qué las marcas de cortes mecánicos en Puma Punku sugieren una conexión con las ciudades fenicias del Mediterráneo y la búsqueda del oro de Ofir que la historia oficial ha intentado enterrar bajo la arena? La cámara enfoca un plano general de Puma Punku bajo la tormenta eléctrica masiva que ilumina el horizonte.